Christ and amazing facts. Hola amigos, tenemos un hecho asombroso para ti. La estatua más alta del mundo se encuentra en la India. Son 600 pies altos, 4 veces más alto que la Estatua de la Libertad. Fue establecido por uno de los padres fundadores de la India y la idea era traer al país junto y traer unidad en el país. Es 4 veces más grande que la Estatua de la Libertad. Puede ser visto de 20 millas de lejos. La Biblia nos dice que va a haber una imagen levantada en el final de los días. Esto lo vamos a discutir en el tema de hoy, en Apocalipsis ahora. Buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a Apocalipsis ahora. Todo está a punto de cambiar. Queremos darle un saludo a todos los que nos están viendo en todo el mundo para este programa especial en sábado en la mañana. El tema de hoy se llama Adorando a la Bestia. Así que es la parte 1 de 2 partes sobre este tema de la bestia. Estaremos hablando de la marca de la bestia esta noche. Así que es un tema muy importante. Queremos decirle que si lo quieren ver en español, pueden ver Amazing Facts Latino en Facebook, en YouTube. También pueden ir a el enlace en amazingfactslatino.org. También lo tenemos traducido en señas también, si alguien está interesado. Queremos saludar a los que nos están viendo de todas partes del mundo, a la gente que nos están enviando saludos. Nos avisaron de un correo electrónico de Japón, también de Bulgaria. También tenemos un correo que nos llegó de Sudáfrica, de Janet. Ella dice, hemos estado viendo todos los programas y hemos sido bendecidos por todos estos programas. Lynn de Suecia dice que le damos gloria a Dios por este programa. Muchas gracias. Y Jamie de California, ella está haciendo una fiesta Zoom en Valle Marino, aquí en California. Y dice, estamos disfrutando estas presentaciones y ansiosos por los próximos lecciones. Así que ahí hay una foto de ellos que nos están viendo. Así que les exhortamos a ustedes también a enviarnos sus testimonios, sus fotos, para que podamos compartirlo con otros. Así que recuerden que cuando terminemos la presentación de hoy, tendremos una sección de preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en la sección ahí en la sección de Facebook o en YouTube. El tema de hoy tiene una lección que tiene el mismo título, Adorando a la Bestia, y esto lo pueden descargar en la página revelationnow.com y ahí pueden ir a accesar en español. A mano derecha arriba está el enlace y pueden descargar ese estudio y todos. Al igual que pueden encontrar este estudio que también va relacionado, ¿quién es el anticristo? ¿Verdad? Pueden también, si lo quieren en inglés, pueden mandar un mensaje de texto con el 40544. Le podremos enviar un mensaje digital, un enlace digital. Pueden ir a esa página, revelationnow.com, y ahí también hay un enlace arriba en español para descargarlo en español. Pastor Doc, venga porque queremos darle todo el tiempo posible porque es un tema proféticamente de suma importancia y sé que los demás están también ansiosos por él. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de congregarnos hoy, abrir tu palabra y hablar sobre estos temas de fin del día. Te damos gracias, Padre, porque vemos cómo la profecía se está cumpliendo. Así que pedimos que tu Espíritu Santo nos dirige en estos tiempos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, el Pastor Ross va a regresar después de yo terminar esta presentación y tomaremos tus preguntas de la Biblia. Supongo que tendremos algunas preguntas interesantes porque vamos a hablar hoy sobre quién es la bestia de Apocalipsis 13 o el anticristo. Así que vayan a la página de Facebook y envíenos sus preguntas, por favor. Así que ese es el título, Adorando a la Bestia. Cuando hablamos de la bestia, la marca de la bestia, decidimos ir a la calle para ver qué piensa la gente, qué piensan los ciudadanos de aquí de Estados Unidos sobre este tema. ¿Quién es el anticristo? Para mí,
es Satanás mismo o cualquiera que sigue sus enseñanzas y sus creencias. El anticristo es Satanás. El anticristo es un grupo de personas que no creen en Dios o que lo desobedecen. El anticristo es, no sé, lo contrario, es como maldad. Yo creo que no deberíamos estar mirando un solo individuo, pero creo que es un espíritu del anticristo. Tienes el sistema mundial que se está acercando rápidamente con este sistema mundial del anticristo. No podrás comprar o vender a menos que recibas la marca. Pero Dios va a cuidar de su pueblo. Tendremos un sistema subterráneo donde los cristianos estarán protegidos. Interesantes las observaciones e ideas de algunos de ellos. ¿Quién es el anticristo y la bestia? Vamos a ir a la Biblia. Y como siempre, sabemos que es buena idea mirar la historia de la Biblia para entender qué es la teología detrás de esto. La historia que vamos a considerar la encuentras en el libro de Daniel. Si algunos de ustedes recuerdan, cuando estudiamos Daniel capítulo 2, y Daniel estaba interpretando el sueño de Nabucodonosor, que había esta imagen que hablaba de los principales 4 imperios sobre la tierra antes de la venida del Señor. La cabeza de oro, recuerden, era Babilonia, Nabucodonosor. Pero luego el rey no le gustó mucho la interpretación porque continúa ahí hablando del pecho de plata, que vendrá otro imperio, ¿verdad? Después de ti se levantará otro imperio. A Nabucodonosor no le gustó la idea de que su imperio no duraría para siempre. Así que empezó a preguntar, si Babilonia es representado por la cabeza de oro, ¿qué tal si hago una imagen, como lo vi en mi sueño, pero de todo oro, para yo poder romper con esa visión y hacer que Babilonia dure para siempre? Así que los sabios y los astrólogos y los magos le habrán dado esta idea a Nabucodonosor, pero eso fue lo que hizo. Hizo una estatua, una imagen inmensa. Y él esperaba unir su imperio por la adoración común. Tantas culturas y naciones y religiones que habían. Así que él levantó esta imagen de oro y dice la Biblia que era 60 cubos por 60 cubos. Y muchos los eruditos hebreos dicen que las dimensiones, que si te dan la anchura y el largo, pero no te dan la profundidad, es que es la misma medida. Así que era 60 por 6 por 6, que es interesante. Luego dio un mandato, cuando oigan la música, vamos a revelar esta imagen, y todos iban a tener que, al ver la imagen, adorarla. Pero eso creó un problema para 3 hebreos que estaban en el gabinete del rey, porque hay un mandamiento específico que dice, no te postrarás ante la imagen, ni idolatría. Es pecado. Y el rey dijo, aquel que no se postre en ese momento, será postrado, echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y el fuego que habían hecho, el horno que habían hecho para crear esta imagen quizás no estaba muy lejos, así que empezaron a tocar la música. Esos 3 hebreos jóvenes, Misac, Abednego, esos mismos, los 3 hebreos que estaban ahí, cuando el rey escuchó que los consejeros le habían dicho, mira, estos 3 jóvenes hebreos no están adorando la imagen. Sadrach, Mesach y Abednego no están adorando la imagen. Así que vieron estos 3 jóvenes hebreos bien parecidos, que ya él mismo había dicho en el capítulo 1 que eran más sabios que los demás. Así que le quiso dar otra oportunidad porque eran muy importantes para él. Quizás no entendieron, quizás el caldeo es un idioma segundo para ustedes, así que volvió a mandar a tocar la música. Así que él estaba tratando de darle una oportunidad a ellos, buscando que comprometieran sus creencias. Y ellos le dijeron, no tienes que volver a sonar la música porque entendemos y no nos doblaremos ante la imagen. Noten lo que dice. Pero si no, rey, sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Así que cuando el rey escuchó esto, él básicamente se enojó muchísimo. Mandó a los soldados a calentarlo, pero calentarlo 7 veces más caliente de lo que jamás se había calentado.
Luego buscó el soldado más fuerte de su imperio y lo tuvo amarrado. Ni siquiera le quitó la ropa, ¿verdad? Lo dejaron, los agarraron a sí mismos, los amarraron y los echaron en el medio de este infierno que estaba ahí. La Biblia dice que el horno estaba tan y tan encendido que los mismos soldados que echaron 2 soldados en cada lado por los brazos y los pies, y ellos van y lo tiran, que mató a los mismos soldados que fueron a echar a los muchachos. Imagínate si el segundo grupo de soldados, y Nabucodonosor dice, próximo. Y ellos dicen, oh, esto es difícil, pero tuvieron que obedecerlo, y fueron a echarlo, y cayeron en el medio del fuego, pero los soldados murieron nuevamente. Yo hubiera sido muy desanimado si hubiera sido el tercer grupo de soldados, pero obedecieron y lo tiraron. Tiraron a uno de los 3 muchachos y también murieron los soldados. Los egipcios habían seguido al pueblo de Dios en el Mar Rojo, pero el milagro que Dios había hecho salvó a los hebreos, pero mató a los egipcios. Igual con Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, aquellos también fueron echados aquellos que trataron de engañar al rey con Daniel en la fosa de los leones. Pero luego dice, en Daniel 3:21, entonces estos hombres fueron arrojados en medio del horno de fuego ardiendo. Si te preguntas si era caliente, no son como estos fuegos donde la gente camina sobre el fuego para hacer algún truco. Este fuego tan caliente que mató a los soldados que los echó. Entonces el rey miró y dijo, ven acá, ¿no habíamos echado a 3 hombres atados en medio del fuego? Dijo, sí es cierto, rey, pero ¿qué está pasando? Yo veo a 4 hombres caminando en medio del fuego y la forma del cuarto es como el Hijo de Dios. Amigos, quizás pases por tribulaciones de fuego por no adorar a la bestia ni la imagen, pero Dios promete que por medio del fuego de la tribulación, Dios estará con nosotros. Creo que Ananías, Misael y Azarías leyeron la promesa en Isaías de que decía que cuando pases por el fuego, yo estaré con ustedes. Y Jesús sí estaba con ellos en el fuego y los protegió. Y lo único que se quemó fueron las sogas que los amarraron. Y el rey dijo, vengan adelante. Y ahí los 3 jóvenes hebreos vinieron y el rey dijo, no hay ningún Dios como el de ustedes. Y hizo un decreto que nadie debería hablar en contra del Dios de los hebreos. Lo que Dios hizo por medio de esos 3 muchachos en las planicies de Dura, lo que quiso hacer con los hebreos por casi 1800 años. Por fin logró que su pueblo fuera un testimonio a las otras naciones del poder de Dios. Y Él va a querer un pueblo que va a hacer lo mismo en los últimos días, que estaremos en pie mientras los demás están doblando rodillas. Y miren el valor de estos muchachos. Cuando empezaron a sonar la música, ellos se dieron cuenta que esto iba a molestar al rey. Sabían que iban a perder su trabajo y perder su vida. Podían haber dicho, bueno, vamos a amarrarnos los zapatos o nuestras sandalias. No vamos a adorar, pero no seamos diferentes. Pero no, ellos prefirieron estar en pie, ni siquiera insinuar que estaban comprometiendo sus principios. Y eso es lo que quiere Dios, un pueblo en el tiempo final que se mantenga en pie ante los mandamientos de Dios. Con ese principio, vamos a empezar con nuestras preguntas. La primera pregunta, ¿cómo se relaciona nuestra historia en Daniel 3 con Apocalipsis? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Aquí es donde encuentras el pasaje donde habla de la bestia y la imagen de la bestia, así que vayan conmigo, por favor. Y me paré sobre la arena del mar y vi una bestia levantándose del mar, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 coronas, y en su cabeza nombres de blasfemia. La bestia que vi era como un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas con una herida mortal, y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo adoraba a la bestia, que adoraban al dragón, que le daba autoridad a la bestia, y adoraban a la bestia y decían, ¿quién es como la bestia y quién hará guerra contra él? Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias.
y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Aquí hay una profecía de tiempo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y todos los que moran en el cielo. Y se le dio hacer guerra a los santos y vencerlos. Y autoridad se le dio sobre todo tribu, pueblo y lengua. Y todos los que moran en la tierra lo adorarán, aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, inmolados del principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a parar aquí. Quiero que noten algo. Cuando hablamos de la bestia, hay 2 bestias en Apocalipsis 13. Así que tenemos que decir la marca de la bestia, la marca de las bestias, tenemos que decir, porque hay 2 bestias. Así que vamos a parar aquí un momento y le voy a decir qué representa esto. Y después regresaremos y vamos a pasar un poco de tiempo explicándolo. Pablo dice en la Biblia, si yo soy tu amigo, si te digo la verdad, yo voy a hablar de algunas cosas difíciles hoy, que quizás no sea popular y quizás todo el mundo será impactado de una manera u otra. Apocalipsis en estas profecías está hablando de las religiones del fin del tiempo. Está hablando de todo desde de protestantes, catolicismo, del viejo mundo, el Islam. Y eso no nos debe sorprender, porque la iglesia más grande es la iglesia cristiana, la denominación más grande es la iglesia católica, segunda religión más grande es Islam. Hay 2.2 billones de cristianos y 1.7 billones de musulmanes. La iglesia cristiana está dividida, o por lo menos estaba normalmente dividida, entre los ortodoxos, católicos y protestantes. Todo está en juego aquí en este estudio de profecía. Creo que las 2 bestias que están siendo representadas aquí en Apocalipsis 13, está hablando de el catolicismo romano, con su trono mayormente en Europa, pero dominando mundialmente, y los Estados Unidos, que fue en un momento la cabeza de los protestantes, ¿verdad? El pilar del protestantismo. Ahora, nada de esto es nuevo. Yo no me inventé esto. Esto es lo que pensaban los protestantes reformadores. Vamos a ver por las preguntas y ver qué dice la Biblia. Pregunta número 1. ¿Cómo nuestra historia de Daniel 3 se relaciona a Apocalipsis? Dice Apocalipsis 13:15 que todos los que no adoran a la imagen de la bestia deben ser muertos. Eso significa que va a haber una estatua grande en todos lugares que todos van a tener que orar. No necesariamente. Recuerden que son símbolos que se utilizan en Apocalipsis. En esta noche vamos a hablar un poco más de esto a las 7. Recuerden. Pero trata de la adoración. ¿Saben algo más? Tienen en Génesis 2 hermanos, Caín y Abel. Ambos fueron a adorar. Uno adoró correctamente y el otro siguió sus propias ideas. Uno mirando la gracia, otro mirando sus obras. El que está adorando mal mata o persigue al que está adorando correctamente. Ese mismo escenario ocurre en los últimos días. ¿Cuáles son el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 ahora. Es importante ver esto. Justo después de Apocalipsis 14, después de hablar de la bestia y la marca de la bestia y del número de la bestia, que no hemos llegado todavía, vamos a Apocalipsis 14 y notarán algo que menciona, por ejemplo, si ven Apocalipsis 14 podemos ir aquí, en el versículo 14, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Aquí está una imagen de Cristo regresando en su segunda venida, pero antes de eso, dice que hay 3 ángeles que llevan este mensaje al mundo particularmente, llamando a las personas a regresar a Dios y a su imagen. Este mensaje está llevado al mundo actualmente. Así que vamos a mirar estos ángeles. Vamos a mirar el primero, 14:7. Temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Estudiamos anteriormente el concepto, el tema de que estamos en la última fase del plan de salvación, en donde hay un juicio celestial.
antes de que Cristo venga, va a haber una investigación, porque Apocalipsis dice que Cristo dice, vengo con mi recompensa. Así que para poder dar la recompensa cuando viene, significa que la decisión se tomó antes. Y adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que esto está extraído del cuarto mandamiento, donde dice que en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es un recordatorio a regresar al Dios de la creación, a un mundo donde hoy en día se cree mayormente en la evolución. Así que también es un recordatorio sobre el sábado. Dios dijo, recuérdate, acuérdate. Esto se ha olvidado de la mayoría de los cristianos. Así que va a haber un reavivamiento de cristianismo primitivo en los últimos días. Y es un mensaje global. Es un mensaje de adoración. Así que tienes un contraste contra los que adoran a Dios y se acuerdan del mandamiento del sábado versus aquellos que siguen a la bestia y las leyes de la bestia. Así que nuevamente en Apocalipsis nos habla, ¿a quién estamos adorando? ¿Adoración verdadera o falsa? Eso es lo que estamos tratando. Noten lo que dice aquí en Éxodo capítulo 20, 8 al 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Se restaurará la adoración, el respeto por lo que Dios ha santificado. Noten lo que dice el segundo ángel en Apocalipsis 14, 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho a todas las naciones beber del vino del furor de su fornicación. Me acuerdo cuando sacamos esta foto en el estudio, cuando estábamos haciendo nuestro documental, y me sentí tan mal por ella, porque ella era una muchacha cristiana muy buena y tuvimos que vestirla de esta manera para sacar estas fotos. Pero es una representación de lo que aparece en Apocalipsis 17. Babilonia, la madre de las rameras, de la unidad de todas las religiones falsas. De hecho, tenemos un estudio más adelante sobre Apocalipsis 17. Así que es una advertencia sobre Babilonia, esta religión falsa, y el pueblo de Dios está siendo llamado a salir de Babilonia. Y luego el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Sin mezcla, se beberá sin vino en la ira de Dios. La maldición más grande en la Biblia está en Apocalipsis 14, que viene sobre aquellos que adoran a la bestia y su imagen y recibe la marca. Así que tenemos que saber qué son estas cosas, porque Dios nos está diciendo, va a haber un gran engaño en los tiempos finales y parecerá como si todos estuvieran adorando a Dios, a Cristo, pero será una adoración falsa. ¿Qué ocurre inmediatamente después de estos mensajes? Pues ya hablamos que viene el Hijo del Hombre en las nubes, aquí como este cuadro. Así que estos son los mensajes que van al mundo justo antes de la venida de Jesús. Y esto es lo que se está dando ahora hoy en día. No solamente si está viendo este programa, pero en todas partes del mundo se está viendo esta presentación. Así que estamos hablando de la marca de la bestia. Ya vimos que hay 2 bestias en Apocalipsis 13. ¿Qué es una bestia? ¿Qué representa? ¿Representa algún monstruo que va a salir, que está sobre la tierra? Si van en línea a internet, salen todos estos monstruos. Si pones la bestia y animales diabólicos o personas que están endemoniadas, pero ¿será eso lo que está hablando la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué es una bestia? Daniel 7. Apocalipsis, hablando de bestia, está haciendo referencia a Daniel. Está hablando de las naciones. Daniel 7:17 dice, estas grandes bestias son 4 grandes reinos o reyes, ¿verdad? Serán naciones. Así que, ¿qué representa una nación? Ya habíamos hablado sobre esto. Si dices águila, ¿qué país piensan? En Estados Unidos. Si dicen dragón, ¿en qué piensan? En China. Así que aún eso lo hacemos hoy en día. El oso serían los rusos, ¿verdad? Daniel 8:20 dice, el carnero que viste que tiene 2 cuernos son los reyes de Media y de Persa. Uno era Media y el otro Persa. El cuerno más pequeño era Media y el más grande era Persa. ¿Quién era el macho cabrío? Es el rey de Grecia.
Así que cuando hablamos de la bestia en el tiempo final, estamos hablando de un poder, pero no es solamente un poder político, sino que este está imponiendo la adoración. Así que es un poder religioso político en los últimos días. ¿Cómo la Biblia identifica a la bestia? Noten lo que dice. Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que se levantaba del mar. Y en Apocalipsis 17 dice que el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, donde hay muchas personas, civilizaciones densas, ¿verdad? Donde hay grandes multitudes y muchedumbres de personas unidas. Y dice, el mar es tormentoso y esta bestia se levanta. ¿Y qué parece una bestia? Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya habíamos visto una bestia así en Daniel, también en Apocalipsis 12. Y 10 cuernos, 10 diademas. Recuerden que habíamos estudiado que el Imperio Romano se dividió en 10 partes, el lado occidental, con nombres de blasfemia. Están blasfemando a Dios. Ahora la bestia que vi, noten esto. Esta bestia ahora es como una amalgamación de las bestias de Daniel 7, ¿verdad? Hay un leopardo, hay un oso, hay un león, una bestia rara. Ahora dice la bestia era como un leopardo, sus pies eran como los pies de un oso y su boca como la boca de un león. Y la bestia le dio su poder y autoridad. Algunos dicen Daniel, dice león, oso, leopardo, Roma. En esta bestia va al revés. Tiene la bestia, tiene el leopardo, tiene el oso y tiene el león. Es sencillo, porque cuando Juan está viendo la visión, él está mirando hacia atrás y Daniel está mirando hacia el frente. Así que históricamente es el mismo orden en que lo están viendo ambos. Así que Babilonia fue el león, Medo-Persa el oso, el leopardo era Alejandro, con los 4 generales cuando murió. Así que tenemos como 8 criterios aquí, que se nos da aquí, que identifican, que son marcas para identificar a la bestia. Si yo le dijera, tienes que tener una palabra clave para tu computador y solo puedes tomar un dígito. Solamente, ¿cuántas opciones tienes? Si tienes números, solamente tienes 10, del 0 al 9. ¿Qué dijo? Un dígito, ¿verdad? Si yo le digo, pueden usar 2 dígitos. Eso ha aumentado inmensamente las opciones, hasta 99, ¿verdad? 3 dígitos, ahí sí que aumentan las posibilidades. Cuando subes a 8 dígitos, es muy difícil para yo adivinar tu clave de contraseña. Vamos a buscar 8 criterios, otras 8 características que nos ayudan a identificar la bestia que está siendo identificada en las profecías. Vamos a regresar un poquito. Noten aquí, se levanta del mar, poder y trono viene del dragón, eso es viene de Roma, que dominaban el mundo en aquel entonces. Un poder mundial, es un poder global, culpable de blasfemia. Reina por 42 meses, periodo de tiempo. Tiene una herida mortal que sana. Persigue a los santos de Dios. Y tiene un número misterioso que es el 666. Ese número nos ayuda a identificar a la bestia. Ahora, voy a decirle, lo que estoy a compartir con ustedes no es original. Todos los reformadores protestantes, y yo voy a estar repitiendo esto más tarde porque no todos ven el programa. Martín Lutero, Calvin, Wesley, Spurgeon, Zwingli, todos los reformadores, Tyndale, Whitfield, Kramer, cualquiera de los grandes reformadores. De hecho, la mayoría de ellos eran sacerdotes católicos que querían reformar la iglesia. Noten lo que dijo. Noten lo que dijo Martín Lutero. En leyendo la Biblia, él dijo, nuestra iglesia es la bestia. Las epístolas de San Pablo, Pedro y Judas, que el dominio del anticristo predicho en la Biblia era el papado. Eso fue lo que Martín Lutero dijo de la Reforma. Noten aquí Calvino, el gran líder presbiteriano. La mayoría de los bautistas son calvinistas que creían. Algunas personas piensan que somos muy severos cuando llamamos al pontífice romano el anticristo. De hecho, Calvino también era sacerdote católico que también se reformó. Pero aquellos que son de esta opinión no consideran que traen la misma acusación de presunción contra Pablo mismo.
después del quien a quien habíamos hablado y del lenguaje adoptado, yo les mostraré que lo que Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses no son capaces de ninguna otra interpretación que no aplica al mismo papado. Dice, todos enseñaron esto. No escuchan sobre esto porque políticamente no es correcto, pero esto es lo que los reformadores enseñaban. Quiero decirle que hay gente buena y sincera en muchas partes. Yo soy de Estados Unidos. Yo tengo un privilegio para mí de este país, pero voy a hablar de Estados Unidos en la profecía y no es bueno la profecía. Yo fui a 2 escuelas católicas. Vamos a hablar de catolicismo, de protestantismo. Quiero que entiendan, hay buenas personas en el cielo de todas estas iglesias, pero tenemos que decirte lo que la Biblia dice. No sé si le dije hola a ustedes, que les digo, estamos todos congregándonos en nuestra iglesia, en el Granite Bay Hilltop. Saludamos a todos que están allá. Esperemos que lo estén saludando, están allá congregados. Y también otros que nos están viendo por 3ABN Latino. Así que queremos saludar a la iglesia que está aquí. Solamente que teníamos que grabarlo en el estudio para la consistencia de la programación. Pregunta número 5. Vamos a mirar las características. Esta bestia surge del mar. ¿Qué simboliza el mar o el agua? Ya leímos en Apocalipsis 17. Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El ángel nos dice que representan los símbolos. Pregunta, ¿el papado se levantó entre medio de donde había muchas poblaciones? ¿Había densidad de personas en Europa? Claro que sí. Era el centro de esa cultura, de esa área. Había alta densidad de personas en esas áreas. Pregunta 6. ¿Quién le da el poder a la bestia y su poder y su posición? Dice que el dragón le dio su poder y su autoridad y su trono. ¿Quién es el dragón? Ya sabemos que es el Satanás, pero Satanás estaba trabajando por medio de un reino particular. En Apocalipsis 12 nos dice que el dragón trataba de devorar al hijo de la mujer, pero ascendió al trono. ¿Qué nación usó el diablo para tratar de destruir a Jesús cuando era un bebé? A Herodes, trabajando por medio del imperio romano. Así que lo que estamos hablando es que el diablo trabajando por Roma es quien le da el asiento al trono, esta posición al papado. Hay una razón por la cual se llama la Iglesia Apostólica Romana, porque nació en Roma. Preguntaron ustedes cómo fue que el liderazgo de la iglesia pasó de Jerusalén a Roma. Hubo muchas cruzadas, pero algo pasó muy deliberadamente. Noten lo que dice. El dragón en Apocalipsis 12, es el diablo trabajando a través de la Roma pagana, ¿verdad? Es Roma siendo dirigida por los Césares. Así que dice, el dragón le dio su poder, su trono y autoridad. Y eso es exactamente lo que pasó históricamente. Noten, el gran cambio que ocurrió fue, por muchos años, el diablo trató de destruir el cristianismo por medio de la persecución. Tienen más de las persecuciones más severas durante el tiempo de Nerón. Muy intenso esos primeros 100 años, de 303 al 313, antes Anno Domini. Los cristianos se le daban a los leones y quemados vivos. Y unas cosas atroces lo que le hacían. Los ponían en las minas en el norte de África y los trabajaban a muerte. Pueden ir a ver esas minas allá en el norte de África donde los cristianos eran castigados por su religión. Y en la pared escribían, vida, vida, vida. Tenemos vida. Aunque estaban siendo perseguidos y martirizados, tenían vida. Los catequismos, la religión ilegal, ¿verdad? Religión ilícita, y llevaban la religión bajo tierra. Pero la iglesia seguía creciendo. Por más que los perseguían, la gente veía los testimonios de la fe de estos cristianos muriendo, cantando con valor, y la gente ganó el corazón de la gente y la iglesia explotó. Así que el diablo dijo, voy a tener que hacer el plan B, porque el plan A no me está funcionando. Como en el 300 Anno Domini llegó Constantino el Grande, algunos le llaman.
Y dijo, ¿saben? Los cristianos no están haciéndole daño a nadie. Su propia mamá se había convertido al cristianismo. Y él dijo, son gente muy pacífica. Estamos peleando enemigos más importantes exteriores. Así que vamos a hacer paz con ellos. Y básicamente legalizó el cristianismo. Y estaba peleando una batalla cuando estaba él por conquistar a Roma. Él vio en la visión la cruz, en visión, como una señal que él estaba bajo cristianismo, porque Roma tenía muchos dioses, panteísmo y de todo. Así que de momento él pensaba que era el Dios cristiano que le daba el poder. Así que él absorbó esa religión y se convirtió entonces en emperador. Y ahí fue que el cristianismo se hizo famoso. En todas partes de Roma, es interesante porque habían sacerdotes que adoraban dioses paganos. Cuando se dieron cuenta que el emperador había legalizado el cristianismo, dijeron, bueno, pues vamos a ser cristianos. Así que ellos vinieron y al querer absorber esta nueva religión, pues simplemente adoptaron sus creencias anteriores con su idolatría, adorando imágenes como Mercurio y Plutón. Y entonces los cristianos, Constantino dijo, vamos a dejar que se mezcle, ¿verdad? Vamos a dejar que en vez de llamarle Mercurio y de dioses paganos, que empiecen a llamarle Pedro y María. Y ahí siguieron adorando las imágenes, pero ahora con otros nombres, ¿verdad? Y así fue como poco a poco se fue haciendo una gran batida, ¿verdad? Un sancocho, una gran sopa de cristianismo y paganismo. Así que al legalizar el cristianismo, el enemigo pudo hacer más daño interiormente, porque esto no ocurrió de la noche a la mañana, esto ocurrió gradualmente, pero el punto de cambio fue, por lo menos cuando Constantino comenzó. Ni siquiera lo bautizaron hasta casi su muerte, pero ya todo había cambiado. Noten de aquí de la historia romana de Abbott. Así que noten qué interesante, porque para entender Apocalipsis hay que mirar la historia también. Noten lo que dice aquí en la historia romana, en este libro conocido como la historia romana de Abbott. El traslado de la residencia del emperador a Constantinopla fue un golpe triste para el prestigio de Roma. Roma pensó, movieron la capital de aquí, vamos a perder nuestro prestigio. Pero en ese momento uno podría haber predicho su rápido declive, pero el desarrollo de la iglesia y la creciente autoridad del obispo de Roma o del papa le dio a ella una nueva oportunidad de vida y la convirtió de nuevo en la capital, pero esta vez la capital religiosa del mundo civilizado. Noten, a la sucesión del César vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, se dio su asiento al pontífice. Esto es básicamente lo que dice la historia. Dice, te voy a dar mi palacio, mi trono, yo me voy de aquí, le dijo el emperador. Así que pasó de Roma pagana a Roma papal y pasó del poder político al poder religioso político. Esto es una transición muy clara en la historia. Dice que la bestia recibirá su poder. Recuerden, bestia no es un monstruo, sino es un poder político religioso. Recibe poder, asiento y autoridad de Roma. Así que la iglesia dejó de ser religiosa y la iglesia se convirtió en una agencia de gobierno, porque el emperador de Roma, que en ese momento era Justiniano, le dio un ejército al Papa para imponer la religión. Así que pasó de ser una religión libre hacia un poder religioso político. ¿Cuán largo es el alcance de la bestia? ¿Qué tan grande es la influencia de la bestia? Noten lo que dice Apocalipsis 13:3. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Noten, Francisco es una de las figuras más reconocidas del mundo. Así que es un poder global. Dice, autoridad se le dio sobre toda tribu, lengua y nación. La palabra católico significa universal. No hay nada malo con la palabra católico. Es una iglesia universal. Y es sin duda la iglesia denominacional más grande del mundo. Solo tienen 5 niveles de estructura, pero puede manejar esta estructura internacional. Es una de las estructuras más ricas del mundo, porque los bienes raíces que tienen, que la Iglesia Católica es dueña de los títulos en todo el mundo.
Los sacerdotes y los jesuitas eran los primeros que entraban en las nuevas civilizaciones y conseguían los mejores lugares en los pueblos. Cuando van a Sudamérica, en el medio de los pueblos tienen la plaza y la iglesia. Así que aparte de todo el oro y los bienes raíces y las estatuas y artes, muy lucrativo, muy ricos, y también tuvieron que dar mucho dinero últimamente en los últimos años. Ya sabemos por qué. Número 8. ¿Qué sale de la boca de la bestia? Aquí es donde se pone intrigante. Abre su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. Ahora, blasfemia significa una persona se pone en el lugar de Dios tomando las prerrogativas de Dios. La Biblia dice que la blasfemia es cuando dices tomar las prerrogativas de Dios o ser adorado como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Este es el versículo que alguna gente piensa que van a reconstruir el templo, pero noten lo que dice aquí. Dice, el que se opone y se levanta, se ensalza y sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o se adora, de modo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No sé si pueden ver el cuadro completo. Este es Francis. Es uno de los más papas quizás humildes. A él no le gusta sentarse en este trono porque se sienta entre medio de los dos querubines, que es donde Dios se sienta, de acuerdo al arca del pacto. Así que Francisco ha tratado de evitar un poco de la extravagancia de los otros papas, pero esa es la posición que ellos tienen. Ellos reclaman, ellos dicen que están en el lugar de Dios. Noten lo que le dijeron a los judíos. Le respondieron, no te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que cuando un hombre se pone en el lugar de Dios, que le pertenece a Dios, la Biblia le llama eso blasfemia. Ahora, estas son algunas citas de la Iglesia Católica. Esto viene de ellos mismos, así que decida usted por sí mismo. Tenemos sobre esta tierra el lugar de Dios poderoso. Este es el Papa Leo VIII. Cuando un hombre dice que toma el lugar de Dios y se arrodillan delante de él, le besan el anillo, eso es una persona siendo deificada, ¿verdad? Siendo recibido como un Dios. Y eso no es bíblico. Jesús dijo, yo vengo para servir. Dijo, si yo les lavé sus pies, ustedes deben lavarse sus pies también. El liderazgo cristiano deben ser posiciones de humildad, no de altanería, y ser adornado con oro y piedras preciosas y perlas. Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Recuerden que la Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados. Recuerden que con Jesús el problema es que no respetaban a Jesús porque no pensaban que era Dios. Pero Él dijo, yo soy el que tengo el poder para perdonar pecados en la tierra. Así que uno de los criterios es que hablaré a blasfemias, el que cree las prerrogativas de Dios para perdonar pecados. Vamos a ver si eso es verdad. Esto es del libro La dignidad de los sacerdotes, volumen 12, página 27. Dios mismo está obligado a acatar el juicio de sus sacerdotes y no perdonar ni a perdonar según ellos rehúsen o den la absolución. La sentencia de los sacerdotes va primero y luego Dios. Entonces Dios sigue lo que los sacerdotes dicen. Entonces, según esto, el sacerdote es el que determina y Dios sigue lo que ellos dicen. Eso es una blasfemia, cuando el hombre dice que tiene poder para perdonar pecados. Solo Dios puede hacer eso. ¿Cuánto tiempo reinará esta bestia? Dice, el poder se le dio a la bestia para actuar por 42 meses. Ahora, ya en el estudio anterior habíamos aprendido que un día profético es equivalente a un año literal. Así que la supremacía legalmente reconocida del Papa comenzó en el 538 después de Cristo, cuando entró en vigor un decreto del emperador Justiniano, haciendo que el obispo de Roma encabezara todas las iglesias. Noten, este fue el emperador romano el que tomó esa decisión, no Dios. Él quería tener ese poder. No quiere un consejo en Jerusalén o en Alejandría. No, yo seré el que determinaré quién es la cabeza de la iglesia y le daré un ejército para imponer sus edictos. Y eso fue lo que ocurrió. Y el que define la doctrina y el que define la herejía, ¿verdad? Definir la doctrina y corrigir a los herejes.
Dice que en el 538, Vigilio ascendió a la silla papal bajo la protección militar de Belisario. Así fue como comenzó el poder religioso político. ¿Qué pasó después de los 42 meses a la bestia? Un día, déjame parar un momento aquí. Hay un número que sigue apareciendo en la profecía. Lo ven en Daniel, lo ven en Apocalipsis, en Reyes, en las enseñanzas de Jesús. Es 3 años y medio. 7 es el número perfecto. La mitad de 7 es 3 y medio. 7 es el ciclo perfecto. 3 y medio es una interrupción. Una interrupción a ese ciclo, o sea, representa persecución. Jesús enseña 3 años y medio y lo crucificaron. 3 años y medio con Elías y luego dice que fuego bajó del cielo en ese periodo de tiempo. Los discípulos predicaron por 3 años y medio. Esteban, el primer mártir, es muerto. Tenemos este periodo de tiempo y siempre pasa algo, como una tribulación, algún cambio grande que ocurre después de los 3 años y medio. 3 años y medio es un tiempo, un año. Tiempos, 2 tiempos. 2 significa un par. Y medio, 3 y medio. Así que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se usa eso en Daniel, 42 meses. 1260 días, usa el mismo periodo de tiempo. De hecho, el mes judío tenía 42 meses, que son por 30 días al mes, 1260 días. Así que 1260 días, o son 1260 años. Un día en profecía es un año. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Nos dice que después de concluir los 1260, que primero iba a recibir su herida mortal, ¿verdad? Al final de ese periodo de tiempo. Así que 42 meses, 1260 años. Ahora, noten lo que dice. ¿Qué pasó en el 1798? Porque si sumas 1260 a 538 te da 1798. Ahora, ¿saben? De Napoleón, ¿verdad? El nacimiento del ateísmo comenzó en Francia. Y noten lo que dice esta cita. En el 1798, el Berthier hizo su entrada en Roma, aboliendo el gobierno papal y estableció uno secular. Así que hasta ese momento, todos los reyes en Europa no podían hacer nada sin la autoridad y el apoyo de la iglesia. ¿Alguna vez has jugado ajedrez? ¿Cuál es el que va al lado de la reina y la reina? Los obispos, porque así era en Europa. Ellos no podían hacer nada sin el apoyo. Porque si el Papa decía, yo no apoyo este decreto, ¿saben por qué la iglesia de Inglaterra se separó del catolicismo? Porque el Papa no apoyaría el divorcio de Henry el VIII. Y de hecho, recientemente se han reconciliado ellos, que es interesante, que vamos a hablar más adelante. Hasta ese momento ni los reyes podían hacer nada sin el apoyo de la iglesia. Hasta que el general de Napoleón, Berthier, le dio su herida mortal. Aquel que toma en cautiverio será llevado en cautiverio. Aquel que mata con la espada será muerto. Así que llevaron al Papa, murió en cautividad. Perdieron todo su poder político con los poderes de Europa en ese tiempo, hasta justo antes de la Primera Guerra Mundial, a la conclusión de la Primera Guerra Mundial. La cuestión romana de esta noche era cosa del pasado, y el Vaticano está en paz con Italia. Esto es en las Crónicas de San Francisco, un periódico secular, al colocar los autógrafos en el memorable documento curando la herida. Así que hubo una curación de la herida políticamente, pero ahora hay también una gran herida. Esta gran herida ha sido sanada, ¿verdad?, entre medio de Roma. Pero también lo vemos en las iglesias protestantes y católicos. También ha habido una separación, pero también se está tratando de sanar esa herida de separación en el cristianismo para que haya esta unidad ecuménica. Esto también está mencionado en Apocalipsis. Es el mismo vocabulario, sanar la herida, sanar la herida. Noten lo que dice Apocalipsis 13:3. Y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló. El papado ha
ha ganado influencia, prestigio y prominencia en todo el mundo. Cuando en el 2013, cuando Francisco vino a Estados Unidos, fue a todos los lugares. Fue a Estados Unidos, a Nueva York, Filadelfia, Washington, a las Naciones Unidas. Fue y dio un discurso en el Congreso General. Esto es increíble. Saben que solamente habían protestantes en el Tribunal Supremo del país. Ahora no hay ni uno. Muchas cosas han cambiado. Y aparece hoy que acabamos de nominar a otro presidente católico. Así que estamos entrando en tiempos proféticos muy interesantes. ¿Es la bestia un gobierno o un poder religioso? Nos dice que tiene poder político como religioso. Y que porque todos los que no quisieran adorar a la imagen de la bestia sean muertos. Es un poder religioso y un poder político. ¿Saben el país más pequeño del mundo, el Vaticano? Vamos a hablar más adelante sobre esto. Esta noche solamente tiene como 1,000 ciudadanos, 900 acres. Sin embargo, todos los líderes políticos y religiosos del mundo van. El Papa habla a las Naciones Unidas. A mí no me dejan hablar en las Naciones Unidas. ¿Por qué a él? Porque él es un líder político. Esa es para que recuerden eso. Vamos a hablar de eso más esta noche. ¿Qué hace la bestia a los santos? Y se le dio autoridad. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunta, ¿le cae esta característica? ¿Fueron un poder perseguidor durante los 1260 años? Sí lo fueron. Yo respeto a Juan Pablo II porque él lo reconoció. Él dijo, tenemos que pedir perdón por los pecados de la Inquisición y toda la sangre. Él fue muy cuidadoso con sus palabras, pero sí lo dijo. Dice que se le dio poder para vencer a los santos. Durante la Edad Oscura, la Edad Medieval, del 538 al 1798, se derramó más sangre en el nombre de Dios que en cualquier otro momento. Se calcula entre 50 a 100 millones de personas murieron en las manos de la Inquisición. Judíos, cristianos. Un historiador británico, Edward Leakey, dijo que la Iglesia de Roma haya derramado más sangre inocente. Esto se aparece en la historia y el surgimiento del racionalismo en Europa. Que la Iglesia de Roma haya derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad no será cuestionada por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. Hace unos años atrás estuvimos en España. No me acuerdo cuál país, dónde era que estábamos. Y estábamos viendo las tiendas y dijeron, ¿quieren ver un lugar de tortura? Y yo le dije, Karen, ¿quieres ir a ver? Y nos llevaron a este corredor en un lugar, un calabozo. Y en todas las iglesias te enseñan dónde era que torturaban a la gente. Esto en toda Europa. Y puedes pagar para ver donde los instrumentos de tortura te hacía temblar ver estas cosas. Qué terrible lo que le estaban haciendo. Y lo admiten abiertamente. ¿Cuál es el número misterioso que identifica a la bestia? Su número es 666. Ahora, 666 es un número interesante matemáticamente, pero lo pueden leer, es el nombre de un hombre, o de su nombre, su título, es lo que nos dice. Me acuerdo, estaba una vez en la carretera y vi esta licencia, tenían 666 y la gente tiembla de miedo. Una vez estaba en una tienda haciendo una compra, no me acuerdo, el precio terminó $6.66 y la cajera se asustó, dijo, uy, qué miedo. Y yo le dije, ¿sabe lo que significa? Y me dijo, no, pero sé que es malo, es lo único que saben. Si alguien va a un evento público y le dan un ticket y dice 666, dicen, ¿puedo tener otro? Porque piensan, esto es un número malo. El número en sí mismo es un número secuencial, pero es un nombre que revela la identidad. Mira el título del Papa. Esto es un libro escrito por Juan Pablo II y solo tienen que ir a la página 3. Frente al Papa hay que hacer una elección. El líder de la Iglesia Católica es definido por la fe como el vicario de Jesucristo. Significa el representante y es aceptado como tal por los creyentes. Él es el representante y aceptado como tal. Jesús dijo que el representante es el Espíritu Santo.
El Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, que toma el lugar, ocupa el lugar de la segunda persona del Dios omnipotente de la Trinidad. ¿Vieron eso? Si lo perdieron la primera vez, la cita que di anteriormente, donde el Papa dijo eso, aquí es donde está diciendo, Él toma el lugar de Dios. Tomamos el lugar de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Es bastante agresivo, bastante valiente decir eso. Ahora, ese título es Vicario Filii Dei, en latín. Vicario de Dios, el Hijo de Dios. En la revista católica, noten lo que dice la revista católica. Dice la gente, esa revista no existe, esa revista. Pues claro que sí, yo lo tengo. Dice, ¿qué son las letras que significan? Las letras de la corona del Papa son Vicario Filii Dei, que en latín significa Vicario del Hijo de Dios. Hay muchos documentos que confirman que este es el título oficial del Papa. Ahora, sobre la cabeza del sumo sacerdote había una placa de oro y la placa decía Santidad a Dios. Ese era el llamado. Pero muchos papas, muchos reinos han dado diferentes regalos y tronos y coronas con títulos al Papa. Pero alguien vino una vez, sumó los títulos. No has visto al Papa Francisco usar esa corona por lo que simboliza ya. Pero miren lo que dice. Vicario Filii Dei. Ahora, si recuerdan de cuando estaban en la escuela, los números romanos eran equivalentes a números, valores, ¿verdad? V5 y E1. Cuando suman los números, quieren decir un hecho asombroso. Los primeros 6 números romanos, cuando los suman el 666. Yo pensaba que eso era muy interesante. Miren aquí, V5 y E1, C, 100, Vicario 112, Filii 53, Dei es 501. Voilà, nos da, cuando lo suma, 666, es el número del nombre de la bestia. En todo Apocalipsis, el número 7 representa la perfección, totalidad. El número 6 representa imperfección. Era el fundamento del sistema de cálculos de Babilonia. Un triple 6 significa que entonces la triple unión de un error, de la unión del dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Recuerdan? El hombre se hizo en el 6º día. Dios hizo el 7º día para Dios adorar al hombre. El 666 es la religión del hombre, de adorar al hombre en la religión. En la Biblia, Dios dijo el 7º día, el 7º día, el 7º día. Una religión basada en los principios de Dios, del cielo, adorar al Creador. Él lo hizo para recordarnos que Él es el Creador. Así que vemos este contraste entre dos sistemas diferentes en los últimos días. Pregunta 14. ¿Quién cantará las alabanzas de Dios en el cielo? La Biblia nos dice que yo vi un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre. Victoria sobre todos ellos, parados sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. La Biblia nos dice que estaremos glorificando a Dios. No nos tenemos que preocupar por lo que va a ocurrir si fundamentamos nuestra fe en Dios. Pero hay que llevar la advertencia porque todo esto está ocurriendo. El diablo tiene todo el mundo buscando un engaño, una falsificación de la bestia, que si una computadora, que si un chip, que si un tatuaje, y todas estas falsificaciones de la bestia y la marca. Y está entrando por debajo de nuestras narices. Tenemos que saber a quién adoramos. Y yo oro para que tú tomes la decisión correcta, para que sigas a Jesús, no importa cuán difícil pueda ser. Ahora yo sé, amigos, que ya han escuchado algunas cosas difíciles hoy. Sé que tengo muchos amigos católicos que están viendo y protestantes diciendo, wow, esto es pesado. Por favor, solo mira la evidencia. Solo le he dado la parte 1. Hay 3 partes a esta presentación. Esta noche, recuerden, a las 7 regresamos, hora Pacífico. Y las otras también que vamos a seguir. Así que apenas estamos comenzando. Queremos que el Espíritu de Dios nos dirija. Y quiero orar por ti. Pero recuerden, no se vayan porque vamos a contestar preguntas en unos 3 minutos después de la oración. Padre Santo, te damos gracias porque nos amas
y porque nos das tu palabra de lo que viene. Gracias porque nos adviertes. Nos quedamos maravillados con cuán increíble estas profecías se han cumplido. Te pido, Padre, que tú puedas poner en nuestro corazón la determinación de seguirte, de adorarte, de no envolvernos en la idolatría mundial que está ocurriendo en el mundo, que está pasando ahora. Y que tu palabra, las enseñanzas de Cristo, serán la prioridad número 1 en nuestra vida. Bendícenos a todos aquí, que podamos tener una experiencia de salvación contigo, no preocupados sobre no tener la angustia, sino que tengamos la paz de Cristo, el príncipe de paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Recuerden, regresamos en unos minutos con las preguntas y respuestas. Les recordamos que estaremos de regreso esta noche a las 7 horas Pacífico. Si usted quiere recibir las notificaciones, porque aún todavía nos queda una semana de temas, por favor síguenos en nuestras páginas en las redes sociales, Amazing Facts Latino en Facebook, Amazing Facts Latino en YouTube y en Instagram. En Facebook dale like, en YouTube suscríbase y ahí estarán las notificaciones sobre los temas que faltan aún por venir. También queremos decirle que todos los materiales que ya hemos estado traduciendo durante estos años, Amazing Facts Latino comenzó hace unos meses atrás, los pueden conseguir de gratis en amazingfactslatino.org. Ahí pueden ir. Ahí también, además de materiales, literatura, revistas gratis, también usted puede accesar el curso bíblico en línea o por correspondencia si vives en Norteamérica. Y ahí también pueden escribirnos, enviarnos sus preguntas, peticiones de oración, testimonios, para que puedan seguir con nosotros a medida que vayamos también traduciendo más y más materiales. En esa página también pueden ver videos del Pastor Doug, los documentales de Amazing Facts traducidos al español y otros también recursos que pueden encontrar. Y a medida que vayamos desarrollando más, queremos que usted pueda participar de estas bendiciones que queremos para usted. Amazing Facts Latino está comprometido para alcanzar a la comunidad latina y esta razón es que este año hemos comenzado con este departamento. Así que le pedimos que se unan a nosotros ahora que tienen unos minutos. Vayan a Amazing Facts Latino, Facebook, YouTube, suscríbase en Instagram. Visítanos y estén con nosotros para que puedan también tener un entendimiento, una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Ya regresamos. Hola amigos, queremos darle saludos y darle a todos ahora esta sección de preguntas y respuestas de nuestro seminario de Apocalipsis ahora. Muy importante ese tema, Pastor Doug, ¿quién es ese poder de la bestia? Así que me imagino que hay muchas preguntas relacionadas con eso. Así que quizás quiere decir, ¿qué es la marca de la bestia? Eso es esta noche. Esta noche vamos a hablar de la marca de la bestia, hablaremos de Babilonia y Estados Unidos más adelante también. Así que la primera pregunta que tenemos hoy es, yo siempre pensé que el anticristo era una persona, no una organización. ¿Estoy equivocado? Bueno, hay una persona en la cabeza de la organización. Es algo que no mencioné hoy, pero quizás diga algo esta noche más. Distinto a otros gobiernos, como dice la Biblia, el poder de la bestia tiene una cabeza, un hombre, ¿verdad? Es la cabeza. Y solamente hay un hombre que es la cabeza. El Papa tiene poder universal. Él tiene la última palabra sobre lo que ocurre en el Vaticano. Él es también el dador de vida como el juez, el de la ley y el juez. La máxima autoridad. No hay muchas organizaciones políticas que tienen este tipo de estructura. Y algunos de los monarcas antiguos también. Habían algunos balances, chequeos de balances, pero el Papa tiene autoridad absoluta. Próxima pregunta. ¿Crees que es sabio que los cristianos pasen leyes cristianas para imponer el cristianismo? Sí y no. Déjame explicar. Esto fue una pregunta grande que los fundadores de este país tuvieron. Necesitamos ciertas leyes y originalmente pensaron, vamos a imponer los 10 mandamientos. Si ven algunos de los fundadores de este país como Roger Williams, él dijo, no debemos imponer los primeros 4 mandamientos. Así que fueron
hubo grandes batallas filosóficas y políticas, donde en este país se obligaba que el domingo tenían que ir a la iglesia con los puritanos y habían juicios y la gente se perseguían si no estaban en la iglesia, si cometías adulterio, te daban una marca. Así que Roger Williams dijo, no, Dios puso los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cada individuo debe ser libre para escoger eso. Los últimos 6 deben ser impuestos civilmente. El gobierno debe ponerlo por la respetar la propiedad privada, la santidad del matrimonio, el asesinato, ese tipo. El gobierno tiene que estar envuelto en ese tipo de instituciones. Los últimos 6 mandamientos, Roger Williams, por eso Rhode Island, el estado, es tan importante en nuestra historia, porque ahí fue que surgió la libertad religiosa. Eventualmente, lo que ocurrió en Rhode Island, gracias a Roger Williams, se regó por todo Estados Unidos. Así que debemos imponer leyes cristianas. Los últimos 6 sí debemos. Los primeros 6 no. Los primeros 4 no. Pastores, es importante entender que si tienes una institución religiosa tratando de imponer, siempre serán prejuiciosos a imponer sus propias creencias, como lo que ocurrió en todas partes del mundo. Próxima pregunta. ¿Es el anticristo está en el mundo hoy? Sí. La gente se sorprende que cuando la Biblia se escribió, Juan dice en su carta que ya hay muchos anticristos. La palabra anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis. La persona del anticristo sí, pero la palabra aparece en las cartas de Juan. Dice ya hay muchos anticristos. Así que anticristo es alguien que toma aquel que declara que cree en Dios, que sigue a Dios, pero tiene enseñanzas y doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Y por eso dice que hay muchos anticristos. Había muchos cristianos falsos en los tiempos de Juan. Pero el anticristo principal definitivamente está vivo y bien y está reinando en el mundo como presentamos hoy. Aquí hay algunas preguntas que la gente enviaron. ¿Hay literalmente 3 ángeles volando en el cielo? Hay más de 3 ángeles, pero los 3 ángeles de Apocalipsis, de hecho, si van a Apocalipsis 18, hay un 4º ángel. Y otro ángel toma un viaje, no sé si es una repetición, pero representan mensajeros. Creo que también en los primeros capítulos de Apocalipsis nos habla de los ángeles de la iglesia. Hay 7 ángeles. Y Jesús tiene estos mensajes que da la iglesia. Así que cuando habla de ángeles en los cielos, cuando una persona quería que su mensaje fuera globalmente, fuera llevado del cielo, una palabra que se utiliza es el gran voz, dice megafono, ¿verdad? Una gran pronunciación. No es literalmente mirando por un telescopio. Ahí está el tercer ángel. Es el mensaje de los ángeles. Creo que en el griego original es agelos, que significa mensajeros. Otra pregunta. Con el Islam siendo la segunda religión más grande, ¿se menciona el Islam en la profecía bíblica? Sí. De hecho, tú has hecho algunos estudios, creo que Apocalipsis 9, cuando entras en las trompetas, de hecho, y los sellos también. Hablan del 5º y del 6º. Nos habla cuando se levanta Mohammed y la expansión del Islam. Es muy interesante la profecía. Y se cumplió precisamente como dice. Algunos se dicen, ¿Islam tendrá un lugar prominente en los últimos días? Yo creo que tiene que ser. Si es la segunda religión más grande, algo tiene que ver el Islam. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Otra pregunta que tenemos. Esta pregunta es sobre ¿por qué oramos que la voluntad de Dios se haga en la tierra? ¿No es la voluntad de Dios siempre se hace? No, la voluntad de Dios no siempre se hace. La gente se sorprende de eso. ¿No dicen que Él es todopoderoso y Él impone su voluntad? No. Por eso la Biblia dice que si estás dispuesto, a veces no estamos dispuestos a hacer su voluntad. No es la voluntad de Dios que pequemos. La Biblia dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Así que la razón por la cual pedimos que la voluntad de Dios se haga
es porque el diablo está haciendo lo que quiere, que no es la voluntad de Dios. El pecado no es la voluntad de Dios, pero un día esa piedra se convertirá en una gran montaña y el conocimiento de Dios cubrirá la tierra. Algún día todos estaremos haciendo la voluntad de Dios. Estamos deseando ese día. Aún no está ocurriendo. Hay mucha gente que están queriendo pelear contra el reino de Dios. Aquí viene otra pregunta. Creo que vamos a estar hablando de esto esta noche. Pero ¿por qué la marca se pone solamente en la frente y la marca de la bestia en la frente y en la mano? Buena pregunta. En la frente, vamos a hablar de eso más adelante. Habla de los pensamientos, la adoración. La mano representando las obras. Nadie se salva por obras, solo somos salvos por fe. Así que el sello de Dios se pone en la frente, en nuestra adoración, en nuestro corazón. Mientras que los que adoran a la bestia, algunos lo hacen por compra y venta, por asunto de trabajo. A otros porque genuinamente adoran a la bestia. Así que sea por acciones en la mano, que no lo creas, pero lo voy a hacer porque me conviene. O quizás por acciones o porque de verdad su corazón está ahí. Alguno en la mano, alguno en la frente. Casi le di demasiado. Tienen que regresar esta noche para darle el resto de la respuesta. Otra pregunta. ¿Puede alguien salvo recibir las 7 plagas postreras? Bueno, las plagas quizás caigan, pero no te harán daño. Conozco muchos cristianos que se asombran con saber que creemos que la Biblia enseña que los cristianos estarán en el mundo cuando caigan las plagas, pero somos protegidos de la misma manera que Dios protegió al pueblo de Israel cuando cayeron las plagas en Egipto. Ahora, cuando miran las 10 plagas de Egipto, son muy similares a las plagas de Apocalipsis 16. Las primeras 3 plagas de las 10 que cayeron, los hijos de Israel sufrieron también con los egipcios. Pero Dios luego los protegió por medio de las últimas 7 plagas, de esas 10 plagas. Así que cuando dice que cuando nos habla de las 7 plagas, el pueblo de Dios está completamente protegido. Estará ocurriendo alrededor, pero como dice el Salmo 91, ninguna plaga os tocará, pero también dice, pero verás 1000 y 10,000 a tu diestra. Está ocurriendo alrededor tuyo, pero al igual que Noé y el arca, somos protegidos en esos tiempos finales. Alguien dice, Pastor Doug, ¿cuándo comienzan los 7 años de tribulación? Después del cierre de la gracia, cuando todos estén zarandeados en recibir el sello, la marca de Dios, algo estará pasando en el mundo. Está pasando ahora, de hecho. Creo que si conoce la profecía, dice, habrá un zarandeo donde habrá un mundo polarizado. ¿Verdad? Ver cómo nuestro país está tan y tan dividido ahora mismo. No solamente en nuestro país, en todas las naciones del mundo. Todo se está políticamente dividiendo y religiosamente también. Y eventualmente va a haber una transición en donde todos estarán o con el sello de Dios y adorando al Dios verdadero. El poder de Dios, la verdad de Dios saldrá con un gran clamor. O la bestia y su imagen. Habrá un tiempo de persecución. Algunos no podrán comprar o vender durante este tiempo. El mensaje saldrá con claridad. Habrá mensajes claros al mundo, dando al mundo. Así que recuerden, Moisés hizo un milagro. El faraón, los magos del faraón también lo hizo. Así que antes de que cayeran las plagas, había una batalla de milagros. Pero vendrá el momento donde todos tendrán que tomar su decisión. La probatoria cerrará y el gran tiempo de la tribulación ocurrirá en ese momento. Esta persona hizo la pregunta. Mencionaron 7 años de tribulación. La Biblia no menciona sobre 7 años. Habrá un pequeño tiempo de angustia que nadie sabe cuánto tiempo durará. Estamos muy seguros que las 7 plagas no son 7 años, porque dice que todas las plagas caerán en un día, y eso significa en un día o en un año, siguiendo el cálculo profético. La severidad de esas plagas, además, el agua llena de sangre, la gente siendo quemada por el fuego. Cuando ven todas esas plagas, es la vida. Por eso Jesús dijo, a menos que esos días fueran acortados, ninguna persona sobrevivirá.
Así que las plagas que cayeron sobre Egipto pasaron en unos meses. Las plagas de Job pasaron rápido también, en algunas semanas. 7 plagas postreras serán muy intensas, pero será menos de un año. En ninguna parte de la Biblia dice 7 años de tribulación. Eso es lo que algunos presumen. Otra pregunta. ¿Puedes decirnos algo sobre los 144,000? Sí. ¿Quieres ser parte de ese número cuando venga Jesús? Los 144,000 son básicamente los apóstoles del último día. No son los únicos salvos. Si encuentran en los 144,000 dice, siguen el Cordero donde va, como los apóstoles. El número 12 por 12,000. Algo interesante, en Hechos capítulo 1, justo antes de que Dios derrama su Espíritu Santo y sale la palabra como fuego en el Pentecostés, dice, Pedro dijo, antes teníamos 12, nos falta uno, Judas se mató, tenemos que sustituir a Judas. Hicieron un proceso, dice que sustituyeron a Judas y regresaron al número 12 y ahí cayó el Espíritu Santo por el liderazgo de los 12 apóstoles. Pero no eran los únicos salvos y recibieron el Espíritu. Habían 120 en el aposento alto. Pero los 144 son un grupo especial con una relación especial y una obra especial en el tiempo final. Jesús dijo de Natanael, aquí hay un israelita en que no hay engaño. De los 144,000 también dice que no hay engaño en ellos. Son honestos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Los define como apóstoles. Pero por medio de sus predicaciones una gran multitud se convierte. Muchos son salvos. Jesús envió a los apóstoles para enviar al pueblo de Dios. Antes de la segunda venida, también esos 144,000 irán a todo el mundo. Creo que hay una lección que hablamos de los 144,000 espiritualmente. Eso viene también próximamente, así que sigan viniendo, vamos a hablar más de eso. Pastor Doug, ¿por qué algunas Biblias tienen unos libros y otros diferentes libros? ¿Cómo saber cuáles son inspirados? La mayoría de las Biblias protestantes tienen el mismo número de libros. Algunas de las Biblias católicas son libros intertestamentales que se le llaman los apócrifas. Son de origen dudoso, pero los Macabeos, por ejemplo, es un buen libro de historia. Pero algunos de los sacerdotes católicos lo toman como si fueran inspirados, pero nosotros no creemos que son inspirados como los restos de la Biblia. Y algunos de esos libros salieron de la historia y son también dudosos. ¿Saben por qué sabemos que los libros de la Biblia que tenemos ahora son sagrados? Es porque se apoyan mutuamente. Hay una relación holística entre los libros. Pedro cita a Judas, Pedro, Juan, y uno se habla del otro. Y Jesús y todos los apóstoles estaban juntos en la iglesia primitiva escribiendo juntos. Contemporáneos con los apóstoles conocían que estos libros eran auténticos. Otros libros aparecieron después y nadie sabe dónde vino. Quizás escritos por algunos líderes de la iglesia que querían imponer su interpretación, pero no cuadran con el resto de la inspiración, así que no se le consideran inspirados. Aquí una pregunta interesante. ¿El movimiento ambiental tiene alguna representación en la profecía bíblica? Yo creo que sí. Nos dice en Apocalipsis 11, donde dice, Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Es interesante. Apocalipsis dice que en los últimos días habrá preocupación por destruir la tierra. Y eso está a cada rato, ¿verdad? En todas partes del mundo. Por el clima en Europa, de hecho, van a tener ¿cómo le llaman? Un domingo verde, donde todos los líderes que se van a reunir, cómo salvar el ambiente. Así que sí creo que bajo la pretensión de querer salvar el ambiente, la madre tierra, ¿cómo unes a todos los ateos en trabajar en conjunto con los cristianos? Todos parece que adoran a la tierra. Y cuando ves a los ateos hablar de la naturaleza, dicen, cuán maravilloso es la naturaleza, qué maravilloso. Y yo ¿por qué no dicen Dios? Tienen problemas con reconocer que hay un Dios inteligente. Pero ese será uno de los puentes que vendrá, que los millones de ateos con los cristianos, una meta común de salvar el mundo. Creo que va a estar ahí.
¿La gente tiene la marca de la bestia ahora? No. Nadie tiene la marca de la bestia todavía. Cuando se imponga como una ley que lo hagas o no puedes comprar o vender, entonces los que tomen esa decisión, esa será la prueba, ¿verdad? La gente tendrá que tomar la decisión de la bestia o la ley de Dios, entonces la van a recibir. ¿Qué poder político deberíamos velar mientras nos acercamos al fin? Bueno, tenemos que aprender, o que aprendimos hoy, que tenemos que mirar a la Iglesia Apostólica Romana, es un poder político religioso, y también los Estados Unidos, pero no hay mejor momento que ahora de venir en nuestro estudio que sobre los Estados Unidos, que vendrá también. Junto con eso, debemos estar pendientes de lo que las divisiones la división del Imperio Romano, que son la mayoría de los países europeos ahora mismo, y todos estarán trabajando en conjunto. China también creo que tendrá una parte importante en las profecías. Así que sigamos. Viene más. Esto debe ser una pregunta que quizás habíamos contestado anteriormente. ¿Hay 3 cielos? Cuando Pablo dijo que fue llevado al tercer cielo, no son diferentes niveles. Cuando él dijo que fue llevado al tercer cielo, está hablando de la tercera definición del cielo. Los judíos entendían que el primer cielo era la atmósfera aquí en la tierra, donde están los pájaros y las aves. Segundo cielo es donde están los soles, las estrellas. El tercero era la morada de Dios, o el paraíso, el cielo, como lo conocemos. Cuando dice el tercer cielo, está hablando ahí en la morada de Dios. No que hay 3 niveles en el cielo, donde hay gente en diferentes niveles segregados de acuerdo a cuán bien hicieron aquí. Aquí una pregunta. ¿Los judíos tenían una forma de bautismo o lavado antes de Juan el Bautista? Algunos de los judíos ortodoxos de los tiempos de Juan, de los aseos, sí practicaban el lavamiento ceremonial. Muchos judíos modernos, es muy interesante, ellos practican lavarse continuamente. Recuerdan, en los tiempos de Cristo ceremonialmente se lavaban mucho, pero no era bautismo. Hoy en día, espero no ofender a nadie, pero cuando caminas por la vieja ciudad de Jerusalén, está dividido en 4 partes. Nosotros fuimos hace unos años atrás. Es muy fácil ver que en la parte de los judíos es la parte más limpia. Son muy meticulosos en lavar y limpiar y limpieza, pero no tanto el bautismo. Quizás encontraron algunos grupos entre los judíos, entre las tradiciones judías, que sí practicaban un tipo de bautismo, los aseos, con los rollos del mar muerto. Sí, muy interesante. Una pregunta. ¿Satanás va a personificar la segunda venida de Jesús? Y si lo hace, ¿tendrá las cicatrices en las manos? Sí y no. ¿Satanás va a personificar a Jesucristo? Claro que sí. Jesús dijo que vendrán falsos cristos y falsos profetas, y creo que el diablo está preparando el terreno, ¿verdad?, para el gran engaño. El Hijo de Dios vino en forma de hombre. Satanás, no sé cómo lo va a hacer, si va a poseer un hombre o si vendrá como un ángel de luz que vendrá, pero va a tomar el nombre de Jesús. No podrá venir en el poder en el cielo, porque solo Cristo podrá hacer eso con todos los ángeles. Y cuando Cristo venga, Él no toca la tierra, perdón. Nosotros subimos y lo encontramos en el aire. Así que el diablo no podrá personificar a la venida de Jesucristo. Así que si la gente prende la televisión y dice, mira, aquí está Jesús, yo ni siquiera lo miraría. La Biblia dice, no vayas ni mires, porque Satanás es muy convincente, muy majestuoso, grandes señales y prodigios. Va a citar la Biblia, va a hacer milagros. El diablo puede hacer fuego, va a bajar fuego, lo hizo en el libro de Job. Así que sí, creo que Satanás va a personificar a Jesús en los últimos días. Aquí hay otra pregunta. Los bebés nacen con una tendencia al pecado.
¿por qué no deberían ser bautizados? Bueno, porque los bebés se les dedica, todas las criaturas dicen que nacimos con esta naturaleza egoísta, pero ellos no pueden llegar a una decisión racional, cognitiva, hasta que sean mayor. No se pueden arrepentir del pecado. Creo que es bueno dedicarlos, muy importante dedicarlos, pero esos son los padres dedicándose a ellos mismos al servicio de Dios para ese bebé. Pero ese bebé no se le puede enseñar los 10 mandamientos. Dice, ve y enseña, bautízalos. En la Biblia no hay ningún ejemplo de un bebé siendo bautizado. Hay bebés siendo dedicados, pero no bautizados. Jesús lo dedicaron como un bebé y se bautizó a los 30. Así que la culpa no se le da a la persona hasta que conoce el bien del mal para tomar su decisión. No vas a tratar a alguien, quizás tiene un impedimento mental, igual que una persona que entiende lo que está haciendo. De hecho, Cristo dijo que si no conocías no tenías pecados, pero ahora sabes, ahora tu pecado se mantiene. Al que mucho se le pide, mucho se le va a exigir. Alguna gente pregunta, ¿cuándo es la batalla del Armagedón? ¿Es antes o al final de los milenios? La batalla de Armagedón es la batalla final entre el bien y el mal que comienza antes de la segunda venida, quizás la fase 1, pero luego cuando el dragón le hace guerra a la mujer y concluye Apocalipsis 20 cuando el diablo sube alrededor de la santa ciudad para tratar de tomar la ciudad. Así que sí, será más fácil decir la gran batalla del Armagedón empieza justo antes de la segunda venida de Cristo y concluye después de del milenio. Así que primera fase antes de la segunda venida, segunda fase después del milenio. El Señor finalmente ha ganado. Bueno, amigos, quiero recordarles nuestra oferta gratis. Ese estudio sobre el tema de hoy, ¿quién es el anticristo? Esto se lo vamos a dar gratis. Lo pueden descargar de gratis o recibirlo también. Pueden ahí, si quieren recibirlo en inglés, serían enviar ese mensaje de texto. Pero si lo quieren en español, vayan a esa página que ven ahí, revelationnow.com. Ahí a mano derecha arriba está el enlace al español y ahí pueden entonces encontrar, ahí está la página. Y ahí está el enlace para español y ahí pueden descargar todos estos estudios y materiales en español también. Pastor, hay una reunión muy importante esta noche. Vamos a hablar de la marca de la muerte que tiene que ver con el anticristo, el poder del anticristo y lo que es la marca de la bestia. Y también se nos dará qué es el sello de Dios en esta lección. Así que si quieres saber que no vas a recibir la marca equivocada y recibes la marca correcta, entonces por favor avísenle a sus amigos, a sus vecinos. Toma los enlaces que tienen y envíaselo con una invitación personal. Dile, no te quieres perder esta presentación, especialmente con todo lo que está pasando hoy en día. Creo que estas presentaciones no podían ser mejor que ahora. Estamos viendo las profecías cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y Dios quiere que estemos preparados. Así que oremos por estas reuniones para que todo se pueda cumplir, que todo fluya técnicamente también aquí. Que Dios derrame su espíritu y que nos preparemos. Recuerden, no termina hoy tampoco, esta noche. Hasta el 14 de noviembre continuamos. Mañana domingo también. El lunes no hay. Así que esta noche, mañana domingo, el lunes no hay. Martes y miércoles regresamos, jueves libre y luego terminamos con viernes y sábado. Así que si iban a perderse alguna reunión, se perdieron los que tenían anteriormente. No se pierdan los que vienen ahora porque se pone muy interesante. Animen a sus amigos, pongan su alarma para esta noche a las 7.